You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. Muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos, clientes de Russell Berro que nos acompañan en este webinar en vivo. El día de hoy, en esta hora y media, vamos a estar platicando con ustedes de diferentes temas muy importantes, muy relevantes para todos ustedes en materia de comercio exterior. Muchas gracias por unirse. Vamos a dar un espacio para que se terminen de unir aquellas personas que todavía están en ese proceso electrónico a través de la herramienta. Vamos a dar un momentito para que se puedan conectar y ahí empezamos. Vamos a dar un minuto más. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar por presentarnos. Este webinar en vivo estamos sus servidores Ruth Salmerón, socia de Comercio Exterior de Russell Bedford, y su servidor José Luis Hinojosa, también socio de Comercio Exterior de la firma. Antes de empezar, eh, voy a dar unas pues instrucciones de técnicas de cómo funcionan este tipo de presentaciones que son obviamente a través de esta plataforma electrónica que bueno, nos encantaría estar en vivo y en persona con ustedes, pero obviamente no es posible y pues utilizamos estas herramientas que tienen un formato un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hacerlo cuando son eventos presenciales. Como obviamente somos muchas personas, afortunadamente, las que van a estar
conectadas y nos van a estar escuchando por la cantidad de asistentes y participantes que les agradecemos mucho nos apoyen con su asistencia y participación. Eh, no es posible que abramos el micrófono para que cada uno de ustedes hagan comentarios, que seguramente habrá distintos comentarios, muy buenos comentarios y participación de ustedes. Desafortunadamente, por la cantidad de personas que estaremos conectados, no es posible, obviamente, para hacer una dinámica adecuada del webinar. También eh, posiblemente puedan de forma electrónica levantar la mano para participar. No vayan a pensar que no queremos que participen, simplemente que por la mecánica del webinar y para respetar los tiempos y también la agenda del día de ustedes, eh, no podemos eh, habilitar los micrófonos y las cámaras para que ustedes tengan esa participación. Sin embargo, muy importante, eh, pueden escribirnos todos los comentarios y preguntas que tengan. Por favor, les agradecemos que nos la escriban. Aquí en la plataforma del webinar se va a quedar registrada esa pregunta y tanto Ruth como su servidor, José Luis Hinojosa, nos daremos a la tarea de responder todos y cada uno de los comentarios y preguntas que ustedes nos hagan. Entonces, eh, no tendremos en este webinar un momento eh, al, durante el webinar o al final para preguntas y respuestas. Como les comentaba, no podemos abrir los micrófonos, somos demasiadas personas, pero sí, por favor, no se limiten y envíenos, escríbanos sus preguntas y con todo gusto los vamos a contestar. Entrando en materia, vamos a platicar con ustedes pues de temas que son muy importantes. Estamos viviendo, estamos viviendo en México pues una serie de factores tanto nacionales como internacionales que afectan el comercio exterior en México. Creo que no, y no me dejarán mentir, México está siendo observado a nivel mundial. Tenemos en México un nuevo gobierno, tenemos pocos meses que inició. También tenemos eventos internacionales como también un nuevo gobierno con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que eh, pues de forma internacional impactan a los planes que tiene México y a las acciones que tiene el gobierno mexicano, que tiene que atender. Sabemos que desde hace algún tiempo la fiscalización y los ojos de la autoridad fiscal y aduanera están sobre la operación de las empresas con programa IMEX, empresas con certificación de IVA. Eh, entonces, estamos viviendo un momento muy interesante, obviamente cada vez más complicado, y vamos a tocar distintos temas para abordar estas situaciones. Siempre hemos dicho, y esto lo hemos comentado en otras pláticas que hemos tenido la oportunidad de participar, siempre hemos dicho que cuando empezamos un año, pues empezamos con muchas expectativas y cada año pensamos que este es el año, ¿no? En donde van a suceder cosas. Pero creo que este 2025 sí es el año. Creo que este 2025 debe ser un parteaguas en materia de comercio exterior y, claro, en muchos otros temas, pero el que nos atañe y nos tiene aquí conectados a todos nosotros y ustedes es el tema de comercio exterior y creo que en materia de comercio exterior este es el año. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por su participación. Adelante, Ruth. Bueno,
Pues muchas gracias por la presentación, José Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sabemos justo que dedicándonos a comercio exterior, no hay día que no tengan algo que hacer. No hay día que digan, ay, hoy estoy un poco más desocupado y no tengo mucho trabajo. Entonces, muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando. Y vamos a empezar con el cambio a las reglas generales de comercio exterior. Como siempre, pues nos dan un buen regalo de Año Nuevo, ¿no? Entonces, siempre todas las personas están disfrutando, los amigos, la cena y la gente de comercio exterior. No me dejarán mentir aquellos que están en grupos de WhatsApp y demás. Estamos súper activos, ya se publicó la regla, ya se publicó la modificación, ya se publicó, bueno, pues efectivamente, se publicó el 30 de diciembre pasado las reglas generales de comercio exterior para 2025. ¿Ok? Hay cambios muy importantes en estas reglas. Y hay cambios que tenemos que considerar, que revisar dentro de nuestras empresas, que tomar acciones y ver si estamos cumpliendo o no. O sea, palomita, sí lo estoy cumpliendo, lo estoy checando porque hay veces que ni siquiera revisamos las cosas, ¿no? Entonces, vamos a considerar algunos de los puntos más importantes de las modificaciones. La primera es que relacionan ahora ya la certificación de IVA y EPS con el padrón de importadores. Si ustedes saben, en la regla 133 vienen todos los supuestos por los cuales nos pueden cancelar, suspender, perdón, el padrón de importadores, ¿no? Por ejemplo, no tener la firma vigente, no realizar operaciones durante 12 meses, prestar tu padrón a una empresa que tiene suspendido el suyo, no sé, hay muchos causales de suspensión, de cancelación. Entonces, ahora tenemos el tema de si dejas de cumplir con las obligaciones de la certificación de IVA y EPS, no solo te cancelan la certiva, sino ahora también no vas a poder importar bajo ningún régimen, ni siquiera el definitivo, porque tu padrón estará cancelado. Entonces, la verdad es que es una medida compleja porque nos están poniendo otra vez el pie aquí de tienes que cumplir todo. Justo acaba de platicarnos José Luis que las empresas IMEX, las empresas certivas están en el ojo del huracán. No, hace ratito nos estaba platicando de una noticia que seguro platicaremos más al ratito de alguna suspensión de empresas, pero la verdad es que efectivamente las empresas con programas están en el ojo del huracán. Entonces, tenemos que hacer una revisión dentro de tu empresa. Debe haber una revisión de estas son mis obligaciones de Certiva, tener un calendario de compliance en donde digas lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, no lo cumplo, hacer un diagnóstico de cada una de ellas y verificar si se están cumpliendo todas porque aquí no dice, te vamos a cancelar el padrón cuando incumplas 3 de las obligaciones de Certiva o 10 de las obligaciones de Certiva, ¿no? O sea, habla de las, o sea, no cumples con las obligaciones de Certiva, con una que no cumples, te pueden cancelar la certificación y te pueden cancelar, obviamente, el padrón de importadores. Entonces, es un tema drástico, pero pues bienvenidos al 2025, ¿no? Luego, no sé si recordarán que salió publicado anteriormente la última modificación de 2024 y que habla con cumplir con el rubro C del anexo 24 de forma permanente. Es decir, empresas IMEX con certificación de IVA y EPS, ¿ok? A mí me ha pasado muchas veces que llego con las empresas y le digo, oye, pero ¿sí cumples con el anexo 24? Sí, sí tengo mi sistema de control de inventarios. Y yo, no. Los invito a que leamos el anexo 24, porque en el anexo 24 a veces en las empresas lo manejamos, lo llevamos en el día a día y demás, pero nunca hemos leído el anexo 24. Y la verdad es que es interesante, es interesante porque ahí viene todo lo que se debe de contener. Ahora, por ejemplo, catálogos, módulos de descargos y demás. En el rubro C en específico nos habla de algunos temas que de hecho voy a tocarlo un poquito más adelante en el slide. Por lo pronto aquí lo que nos dice es tenemos que cumplir con el rubro C del anexo 24 de forma permanente, ¿ok? Ahora, otro tema que también es un poco escabroso es el retorno de las importaciones temporales. Con la modificación nos dice que las empresas con certificación IVA y EPS, una de las obligaciones en el apartado de sensibles es que deben cumplir con el 80% de las importaciones temporales.
¿ok? Efectuadas en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que si te auditan hoy, 26 de febrero, pues tienes que cumplir con los 12 meses anteriores. No habla del año pasado, sino de 26 de febrero de 2025 a 26 de febrero de 2026. Y aquí el tema es que si das lectura estricta a lo que viene en las reglas, no es claro si este 80% corresponde únicamente a la obligación de retornar las mercancías sensibles o si el 80% corresponde a todas las mercancías. No hay un boletín oficial, sin embargo, en los cursos y en las capacitaciones que la misma autoridad ha dado en algunas cámaras empresariales y demás, ha hecho la mención de que el 80% hace referencia a la totalidad de tus importaciones. Eso quiere decir que si tú tienes certificación de IVA y EPS e importas materiales sensibles, tienes obligación de retornar el 80% de todas tus mercancías, sensibles y no sensibles. ¿Ok? Entonces, esto es un tema importante porque hay muchas empresas que hacen cambios de régimen, hay empresas que regularizan y esto no se considera para el retorno. El retorno solamente te lo considera lo que sacas, es decir, un RT, un virtual, esos son los retornos que se consideran. Entonces, sí hay que estar muy pendiente de nuestro porcentaje de retorno. ¿Ok? Luego, otro tema importantísimo es la renovación de las certificaciones de IVA y EPS. Estamos muy acostumbrados a que la A era un año, la AA tenía vigencia de 2 años y la AAA tenía vigencia de 3 años. Entonces, ¿qué era lo que hacían las empresas? Pues las empresas pedían una certificación AAA, el año 1 pagaban, hacían su solicitud, el año 2 solamente pagaban, el año 3 solamente pagaban y hasta el cuarto año volvían a solicitar la renovación. Pero recuerden que ya no importa qué rubro, si eres A, AA o AAA, de todos modos tienes obligación de renovar cada año. La vigencia de todas las certificaciones de IVA y EPS es de un año. Entonces, es muy importante que tengamos pendiente para poner el calendario, poner nuestras agendas y decir, pues ya se va a acercar el momento de mi renovación, entonces tengo que empezar la renovación, aunque tenga AAA, es decir, al año. ¿Ok? Y bueno, finalmente, este es otro tema que es un dolor de cabeza para todas las empresas que subimos descargos, que es que los informes de descargo deben de tener el estatus de válido. A esto lo voy a dividir en dos. La primera es justo el estatus de válido. Mi obligación como contribuyente, como empresa certificada de IVA y EPS, es subir al anexo 30 los reportes de descargos y no solamente subirlos, mi obligación es que esté como válido en el sistema de control de inventarios, perdón, en el sistema del anexo 30. El tema es que yo no puedo hacer nada para que aparezca válido. No depende de mí. Yo solamente los tengo que subir correctamente y sentarme a esperar a ver que, o sea, que el sistema los ponga como válidos. Ayer platicábamos y más o menos en promedio con nuestros clientes se están tardando hasta un mes, a veces 2 semanas, 3 semanas en que aparezca válido. Eso significa que tu obligación no está completa hasta que no aparece como válido. Algunas empresas han optado por subir nuevamente el reporte para ver si de esta manera obligan un poco al sistema o empujan al sistema a que les aparezca la obligación, perdón, el descargo ya como válido. ¿Ok? Luego, finalmente, no sé, José Luis, ¿nos quieres platicar esta segunda parte de esta obligación que estábamos comentando el día de ayer, que es como compleja y tiene muchas implicaciones? Sí, gracias, Ruth. También algo que ya venía haciendo la autoridad, pero no, realmente no estaba por escrito, es que pues los informes de descargo deben de contener la información del periodo y de las claves que el tipo de informe indica. Entonces ya el año pasado, incluso el SAT requirió a algunas empresas y eso meritó desafortunadamente la suspensión de algunas certificaciones.
porque los informes de descargo que estaban transmitiendo no contenían la información de los pedimentos del periodo y claves de exportación. Entonces también es muy importante que estén revisando a detalle antes de enviar o de transmitir los informes de descargo al anexo 30 de la página del SAT de forma electrónica, que se aseguren que estos informes de descargo realmente contienen la información que el tipo de informe indica, dado que de lo contrario, esto puede ser un motivo pues, de poner en riesgo su certificación de IVA. ¿Qué es lo que genera que un informe de descargo no contenga la información que debe contener? Pues pueden ser muchas causas, incluso configuraciones técnicas, configuraciones de sistema del anexo 24. Entonces no hay que perder de vista que además de que el sistema del anexo 30 en la página del SAT tiene que marcar como válido, nuestra obligación es mandar estos informes de descargo con información que realmente corresponda a cada uno de estos informes. Entonces hay que todavía más detalle, arrastrar un poco más el lápiz y revisar esto antes de la transmisión de los informes de descargo. Gracias, José Luis. Y ahí, nada más es también importantísimo, que es otro tema que va a revisar José Luis un poquito más adelante, pues hacer un match entre el data stage y lo que estamos subiendo. Porque a veces, bueno, la mayor parte de las veces, nuestros sistemas de control de inventarios, cualquiera que hayamos contratado o inclusive el hecho en casa, ya tienen un reporte para el anexo 30, bajan la información y así como la bajan, así la subimos. Pero no hay una revisión previa de que esté bajando la información correcta y estamos subiendo la información correcta. Entonces es muy importante no solamente bajar el reporte y subirlo al anexo 30, sino a final de cuentas sí es importante hacer una revisión de la información antes de subir el mismo, ¿ok? Bueno, ay, no es que a mí me tocaron puros temas escabrosos. Este es otro tema escabroso, ¿no? Que es presentar aviso al menos 30 días previos a aquel en el que pretende efectuar la primera importación y dice, de las mercancías adicionales a las que se señaló al momento de la solicitud de inscripción desertiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué me estás diciendo? O sea, sí, ya sé leer, pero no te estoy entendiendo nada. Vamos a suponer que ustedes son una empresa certificada de IVA nueva. Cuando ustedes solicitan el día de hoy una certificación de IVA IEPS, en el reporte, ¿no? En el documento que ingresa, le ponen las fracciones que van a estar importando. Inclusive ponen ahí si van a importar sensibles o no. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si yo hoy solicito la autorización de certificación de IVA IEPS para la fracción 11111 y en 6 meses quiero importar la fracción 22222, no puedo hacerlo porque tengo, no, bueno, sí puedo hacerlo, pero si previamente, 30 días antes, hábiles, antes de que venga esa importación, le digo, o mando este aviso en el que digo, oye, después de dentro de 30 días voy a traer la fracción 2222. Si esto es así, yo me acuerdo, no sé, aquí seguramente está escuchando gente muy joven y gente no tan joven como yo, pero yo me acuerdo cuando el decreto IMEX tenías que solicitar igual autorización para poderlo utilizar y agregar fracciones. Si ahorita es un problema porque a veces logística no le avisa a compliance que tiene una mercancía, la mercancía ya está en la aduana, le urge a producción utilizarla, ya la tienes que importar, oye, pero tiene una regulación o restricción arancelaria, no la puedo traer. O sea, ahorita de por sí es complejo, imagínense la planeación que tienen que tener con sus departamentos de compras para decirle, oye, necesito que me digas qué vas a traer por lo pronto en los próximos 3 meses, ¿no? Entonces, necesitan tener una planeación efectiva, sentarse a hablar con el departamento de compras, de control de producción o cualquier departamento para poder tener esta programación.
¿ok? Eso ya es complejo en una operación normal, es decir, hoy me autorizaron la certificación de IVA y EPS y tengo que presentar este aviso. Ahora imagínense las empresas que tienen desde 2015 con la certificación de IVA y EPS, ¿ok? Oye, ¿cuáles fueron? Porque si se fijan, ahí dice, ¿no? Eh, la primera importación de las mercancías que hayan presentado, que hayan exhibido en su solicitud de inscripción. Hace 15 años, las empresas que se dieron de alta hace 15 años, no me dejarán mentir, no nos exigía fracciones arancelarias. Entonces, pues no tengo ninguna solicitada en mi inscripción, ¿no? Entonces, ¿cuáles pongo? Aquí hay varios criterios y están viendo si ponen las del último año, las últimas, las de los últimos 15 años, entonces es muy importante aquí que revisen qué van a hacer, qué van a importar y tener este aviso en tiempo. Ahora, el tercer tema de esta misma obligación es el tema en el que dice el aviso en ningún caso se podrá presentar para actividades relacionadas con procesos productivos o prestación de servicios distintos a los manifestados en su solicitud de inscripción. Si recuerdan, aquellas personas que hayan gestionado el trámite en su empresa de de solicitar la certificación de IVA-IEPS, te pide que pongas la información de tu principal proceso productivo. No te pide que pongas todos tus procesos productivos. Eso quiere decir que en tu solicitud, pues solamente tienes uno. Sin embargo, hay empresas que no solamente tienen ese un proceso productivo, tienen dos, tres o más, muchos más. Entonces, me estás pidiendo por un lado en la solicitud que te ponga el principal, pero por el otro me estás diciendo que no te puedo dar ningún aviso de procesos productivos que no me has autorizado, pues es complejo, ¿ok? O sea, es bastante complejo el tema. Son 10 años. Sí, Cos- este tema, al día de hoy, pues, la verdad es que es uno de los temas más importantes que tenemos con el que tenemos que lidiar y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Sobre todo en aquellas compañías que son muchas. Estamos hablando de que al día de hoy hay más de 3.000, lo vamos a ver más al rato, el dato exacto, hay más de 3.000 empresas con certificación de IVA. Muchas de estas empresas que al día de hoy tienen esta certificación, la tuvieron desde inicio, ¿no? Recordemos que esta certificación nació en 2014 y empieza en vigor en 2015, pero hay muchas compañías que vienen desde ese entonces. Y en ese entonces, pues, ¿cuáles fracciones arancelarias mencionamos? Si es que las mencionamos. ¿Qué proceso productivo mencionamos para acceder a esta certificación de IVA? Recordemos que en aquel entonces las autorizaciones que se dieron fueron básicamente express. A todas las empresas IMEX que solicitaron la certificación de IVA se les autorizó. Tan es así que también desde hace poco tiempo, pues hay un plan del SAT para revisar y visitar y auditar a estas empresas que tuvieron la certificación de IVA en aquel entonces. Seguramente muchos de ustedes ya han sido visitados. Entonces, ¿de qué se trata? Eh, claro está que hay una fiscalización excesiva, hay una preocupación excesiva y pues bueno, este, el día de hoy, como comentaba Ruth hace un momento, amanecimos con una noticia muy importante. Tres compañías que en coordinación, la Secretaría de Economía, el gobierno y el SAT, pues identifican que hacen mal uso de ese tipo de programas, el IMES, la certificación de IVA, posiblemente también el PROSEC. Y entre estas tres compañías eh, calculan una evasión de 15.000 millones de pesos. Entonces, pues obviamente todas estas regulaciones son porque hay compañías que no hacen buen uso, pero tanto hay compañías que no hacen buen uso, que evidentemente están evadiendo, como todos los demás, que sí hacen un uso adecuado,
pero que la regulación es sumamente compleja y difícil de cumplir. Todos ustedes que nos acompañan aquí el día de hoy, todos quieren cumplir. Ninguno quiere hacer una evasión o un contrabando. Pero en el día a día caemos en ese tipo de situaciones y también los vamos a platicar un poco más adelante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo presentamos este aviso? ¿De qué mercancías? También hay que recordar que cada vez que presentamos un aviso eh, para cumplir con alguna de las obligaciones de certificación de IVA, pues esa información se revisa. No es nada más lo presento, me sellan de recibido y ya. No, esa información se revisa. Entonces el aviso y lo que vayamos a decir se va a revisar muy detenidamente. También, si este aviso o esta información no la presentamos de forma adecuada, me pueden requerir porque no les quedó claro la descripción del proceso productivo, no les quedó claro las fracciones arancelarias, cómo intervienen en ese proceso productivo. Por aquí lo que el SAT no quiere es que se importen mercancías con estos beneficios y que no van a participar realmente en estos procesos productivos de exportación. Entonces, si el aviso, que debe de cumplir con muchas formalidades, no lo presentamos de forma adecuada, puede causar un requerimiento. Y si el requerimiento no se contesta o no se subsana de manera correcta o incluso no se subsana porque puede ser que pasa desapercibido el requerimiento, pues por querer cumplir y querer cumplir obviamente con lo adecuado, puede ser que también tengan una suspensión, una cancelación de la certificación. Entonces, hay que prestar mucha atención a este tipo de obligaciones que, que, que hay que cumplir. Cada uno de ustedes tiene que definir qué mercancías, qué fracciones, desde qué tiempo, pero hay que hacerlo. Adelante, Ruth. Muchas gracias, Solís. Bueno, entonces, pues es un tema muy importante y efectivamente, como dice José Luis, se ha incrementado muchísimo el tema de las auditorías, principalmente para empresas de certificación IVA, IEPS e IMEX. Entonces, y cada vez la autoridad se pone más dura y más estricta en el tema del cumplimiento, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿no? Obviamente está relacionado con lo que platicábamos, ¿no? Que dice que cuando no se hayan retornado las mercancías importadas temporalmente, al amparo de tu certiva, las sensibles, en automático, bueno, en automático, normalmente cuando tú tienes las causales, te dice causales de suspensión, ¿ok? En esta no te dice causal de suspensión, en esta directamente llega y te dice, si no has retornado el 80% de las mercancías sensibles, tu certificación de IVA y EPS será cancelada. Entonces, es muy importante, de verdad muy importante, tener, yo creo que de manera mensual, ¿no? Se supone que es en todo momento, pero una revisión a conciencia de manera mensual de las obligaciones, ¿ok? De que sí estamos cumpliendo con este 80% de retorno. Sí, esto es algo que pues hay que estar monitoreando. Y bueno, oye, pero ¿por qué en 12 meses si el IMEX me da 18 meses? O incluso, bueno, si tienen OEA, podemos hablar de un plazo más amplio. Pues bueno, esas son las reglas del juego, son las reglas que nos pone la certificación de IVA. Entonces, si queremos tener un beneficio del crédito fiscal en la importación temporal de IMEX y no pagar de entrada este IVA, tenemos que seguir estas reglas. Entonces, sí hay que estar monitoreando muy precisamente esto, evaluar realmente cuáles son los plazos que, que, de movimiento que tienen físicamente estos materiales en su producción y pues tomar las medidas necesarias para cumplir con esto, dado que, como bien comenta Ruth, esto es una causal de cancelación. Evidentemente, lo que ha venido haciendo la autoridad es que requiere antes de cancelar, pero no por eso, no necesariamente lo va a seguir haciendo así. Lo que queremos comentar y recalcar es que puede ser motivo de una causal de cancelación directa. Sí.
Estoy viendo justo, hay algunas preguntas. Sí hay algunas preguntas bastante interesantes. Trataré de apurarme un poco más, pero para ver si se las podemos contestar, pero si no, siéntanse que los estamos escuchando, los estamos viendo y se las contestaremos por correo en caso de que no nos dé tiempo aquí. De verdad, o sea, porque veo que me levantan la mano y me encanta. Me siento más atendida que cuando doy clases con mis alumnos que a veces no me pelan. Pero, la verdad es que, vamos a tratar de apurarnos un poco para ver si llegamos a contestar alguna, pero traemos muchos temas, entonces por eso es un poco complicado. Vámonos a la siguiente. La siguiente es, si se acuerdan, en la segunda modificación a las reglas de 2024, se eliminó la obligación de avisar dentro de los primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de denominación social, representante legal, domicilio, perdón, denominación o razón social, domicilio fiscal o los domicilios en donde se realiza el proceso productivo, tenemos que presentar un aviso. Sin embargo, no sé si recuerdan en estas semanas de pesadilla que hubo hace unos días en los que BUSEM estuvo temporalmente fuera de servicio. Bueno, pues ahora que regresó BUSEM, ese aviso sigue ahí. No ha habido ningún cambio con respecto a ese aviso. Entonces, pues podríamos considerar, obviamente no tenemos esa obligación, sin embargo, sigue estando en el mismo lugar y hay algunas empresas inclusive que me dicen, ¿sabes qué? Lo voy a presentar, o sea, porque sigue ahí, lo voy a presentar, ya no tengo obligación en las reglas, pero pues no ha cambiado nada más, entonces siguen presentando este aviso porque después de toda la modificación de BUSEM, no lo han eliminado, ¿ok? Sí, ahí, como comenta Ruth, bueno, acabamos de salir de un tema de una ventana de mantenimiento de ventanilla única de BUSEM. Obviamente fue un caos, así fue un caos. Y parece ser que sigue igual, no vemos ningún cambio. Entonces, hay una incongruencia o una falta de exactitud entre lo que nos dicen eh, las obligaciones que están escritas en la legislación y lo que está en los avisos, ¿no? En los formatos y en BUSEM. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A cuál le hacemos caso? ¿A cuál cumplimos? Pues bueno, no hay que dejar de considerar que estamos viviendo en un momento de excesivo cumplimiento. Entonces, cada uno de ustedes tiene que analizar qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Pero no hay que perder de vista aún que esta obligación, sobre todo lo que es más común, por lo que puede presentarse más en mayor caso, es los nuevos domicilios, ¿no? Altas o bajas de domicilios. Eh, Aunque ya no está la obligación como tal, se eliminó desde el año pasado, el formato ahí está y sigue hablando de domicilios. Entonces ojo, hay que tener cuidado con eso. Sí, gracias. Y bueno, el otro tema es el del anexo 24 rubro C, que era el que les estaba comentando hace rato. En 2024 salió la modificación y nos agregaron un rubro C a nuestro anexo 24. El anexo 24, el rubro A, habla pues todas las empresas IMEX o sea, que tienen programas IMEX deben cumplir con catálogos, módulos de descargos, importaciones y demás. Luego, el rubro B habla únicamente lo que tienen que cumplir las empresas CECIT. No existía rubro C. Entonces, agregaron un rubro C y este rubro C es aquello que deben cumplir las empresas que tienen certificación de IVA y EPS. Y al principio, si ustedes leen el artículo 59 de la ley aduanera, ahí establece que el anexo, el sistema de control de inventarios, debe estar automatizado y debe estar actualizado en todo momento. Todo momento no nos dice, bueno, todo momento es un mes antes, todo momento son 3 días antes, todo momento es todo momento. Todo mundo decía, ay, pero eso es imposible porque, miren, lo que pago el pedimento, me lo mando a la agente aduanal, lo capturo en mi sistema de control de inventarios, pues ya se fue el todo momento, ¿ok?
Entonces, pues digamos que jugábamos un poco ahí con el quién sabe. Bueno, la autoridad sacó este rubro C y primero nos dijo, no, a ver, todo momento es todo momento. ¿Qué significa? Que vas a traer información de tu ERP, o sea, de tu sistema empresarial, en donde aquí vas a poner, pues, obviamente, tus clientes, tus proveedores, tus productos, tus insumos, como los catálogos van a venir ahí. Y luego, de tu agente aduanal, vas a recibir en vivo los pedimentos que acabas de pagar. ¿Ok? La verdad es que las empresas empezaron a colapsar porque decía, oye, yo tengo que pedir autorización, por ejemplo, a mi corporativo para poder, o sea, para poder tener una conexión entre el sistema de control de inventarios y mi Nexo 24. Porque normalmente con los agentes aduanales este proceso ya estaba un poco más automatizado. Muchos de los agentes aduanales ya tenían este sistema en el que pagaban en el pedimento y si bien te lo podían mandar o en automático aparecía en tu sistema de control de inventarios. Esto ya estaba un poquito más automatizado con algunos agentes aduanales, pero entrar a tu RP no. Entonces, ahora que salieron las de 2025, se eliminó la obligación de conexión con el RP de tu empresa. Sin embargo, se mantuvo la obligación de que la autoridad puede tener acceso a tu información de manera en vivo. Es decir, teníamos que haber entregado, ya pasó el plazo, no sé si se enteraron, pero fue un caos en la Ciudad de México, parecían filas como cuando nos íbamos a vacunar para el COVID, así le daban la vuelta ahí a Hidalgo, ¿no? Entonces, tenemos que entregar el usuario y contraseña. Las empresas que solo entregaron usuario y contraseña, que no entregaron nada más, les están empezando ya a llegar requerimientos de, no te pases de listo, mándame tu usuario y contraseña, mándame también la liga de acceso a tu sistema de control de inventarios y mándame un manual o instructivo de cómo hacerlo. Entonces, tenemos que tener esta información ahora sí, actualizada en todo momento y en línea con la autoridad, no así en línea con tu ERP. Ahora, ¿recuerdan la primera o segunda causal que dije que cuando no cumplías con una obligación de la certificación de IVA y EPS te podían cancelar tu padrón de importadores? Entonces, el no tener el sistema de control de inventarios en línea con la autoridad, en línea, actualizado en todo momento y completo, puede llegar a ser causal de suspensión también del padrón de importadores. Y si quieres, nos vamos a la siguiente, José Luis. Bueno, estos son dos temas pequeñitos, la verdad. No quisimos dejar pasar nada más el tema de la manifestación de valor electrónica. ¿Se acuerdan que hay una modificación a esta manifestación de valor? Hoy todavía no está vigente. El día que la pongan como vigente, si se publica como está el día de hoy, vamos a tener muchos problemas porque nos piden contratos con los proveedores firmados, nos piden contratos con los clientes y proveedores, nos piden el pago, el comprobante de pago de las mercancías tiene que ir anexo a esta manifestación de valor. Oye, espérame, a mí mi proveedor me da 30, 60, 90 días de crédito. ¿Por qué te voy a anexar un comprobante de pago? O sea, estás infringiendo mis negociaciones comerciales de crédito y demás. Entonces, está pendiente la entrada en vigor, llevan muchos años peloteándola, pero no la eliminan. Sigue estando ahí, o sea, sigue latente y sigue diciendo que en el momento en el que se publique el formato, en ese momento, no recuerdo, 30, 60 días después, entra en vigor esto. Entonces, sí es importante que lo tengamos en mente porque si nos pasa igual que con el anexo 24 rubro C, va a entrar en vigor y no hay manera de echarlo para atrás. Y finalmente, la modificación a los requisitos para solicitar la garantía. Siempre hablamos normalmente de certificación de IVA y EPS y se nos olvida algunas veces que existe una opción alterna que es la garantía de la certificación de IVA y EPS. Hasta antes de esta modificación era relativamente muy sencillo obtener esta garantía porque no nos pedían mucho, nos pedían prácticamente la garantía con el banco o con la fianzadora y pocos más datos. Ahora no, ahora
incrementaron los requisitos para poder solicitar esta garantía. Sigue siendo un paso menos de dificultad que la certificación de IVA y IEPS, pero ya los incrementaron, ya no es tan sencillo como era hasta este momento. Pero bueno, creo que ya me extendí un poco, José Luis. Entonces, si quieres, te dejo continuar con los temas, pero eran temas, me parece, muy importantes y muy interesantes y que tienen muchas implicaciones en nuestras operaciones. Sin duda alguna, Ruth. Debemos estar muy, muy bien informados para poder reaccionar oportunamente. Pasamos al segundo tema, que es el Plan Maestro de Fiscalización, que obviamente, pues ese es un tema ya eh, que seguramente o no dudo que hayan visto, pero vale la pena volverlo a tocar porque estos temas se conjugan con otro de los asuntos que vamos a comentar más adelante y de acciones de nuestro gobierno. En materia de comercio exterior, antes de entrar en ese tema, pues algunos datos importantes sobre este Plan Maestro de Fiscalización. Eh, Hay una meta del gobierno que es incrementar un 7.5% lo efectuado el año pasado, es decir, el 2024. Y el 2024 respecto al 2023 hubo un incremento del 5%. Ahora se pretende llegar a un 7.5% más. Entonces, por un lado ya hablamos de las reformas, ya hablamos de lo complicado que es. Obviamente, eh, las reformas son muy concretas, hay puntos muy específicos, pero también hay una meta muy específica del SAT para lograr esos objetivos, ¿no? Eh, este plan maestro de fiscalización, bueno, está basado básicamente en tres ejes: la atención al contribuyente, acompañamiento al contribuyente cumplido, y el punto número tres, que es en donde nosotros tenemos que fijar un poquito más, nosotros en temas de comercio exterior, la fiscalización contra la evasión y el contrabando, ¿no? Entonces comentábamos que el día de hoy amanecimos con esta noticia de estas tres compañías IMES con certificación de IVA que han evadido 15.000 millones de pesos entre las tres. Eh, y pues no es otra cosa más que las acciones que está realizando la autoridad, el análisis que está realizando la autoridad a través de sus herramientas y el uso de la tecnología que tienen, eh, y la comunicación que las autoridades están teniendo entre sí. Eh, este plan maestro pues está basado en el uso de esta inteligencia y herramientas electrónicas con el objetivo de pues fortalecer el combate al contrabando y una fiscalización. Fíjense, aquí es importante las palabras que utiliza el gobierno: fiscalización profunda en materia de comercio exterior. Claro, siempre ha habido fiscalización, no, obviamente esto no es nuevo. Siempre hemos tenido temas importantes en las campañas de fiscalización que realiza el SAT, pero hablamos de una fiscalización profunda en materia de comercio exterior. Y claro, pues esto es para todos. Como comentamos, hay compañías que, bueno, se constituyen como una compañía, pero para hacer contrabando y para evadir. Pero todos estamos constituidos, todas las empresas están constituidas de la misma forma, como una compañía, como un programa I, como una certificación de IVA. Entonces, las mismas acciones que hace el SAT para esas compañías que son fraudulentas, pues al final del día son las que le dan a la autoridad las reglas de qué es lo que hacer, cómo fiscalizar para evitar que incluso compañías que sí operan de forma correcta, pues también caigan en este tipo de situaciones. Y hay que recordar, eh, la autoridad siempre ha dicho, desde hace muchos años ha dicho, que el contrabando que realmente le importa, porque el contrabando que conocemos coloquialmente como el contrabando hormiga, pues ese siempre ha existido y siempre va a existir. Bueno, posiblemente siempre exista, ¿no? Pero ese no es el que le preocupa al SAT. El que le preocupa, y así lo ha dicho expresamente la autoridad, es el contrabando que hacen las empresas IMEX. Ahora también, bueno, desde hace 10 años con certificación de IVA.
Y no estamos hablando de un contrabando a propósito, de un contrabando que pretenden realizar de esa manera. No, es el contrabando técnico, mercancías que no se retornaron por desconocimiento y que no se pagaron impuestos, que no se pagó IVA, beneficios mal aplicados o mal obtenidos. Entonces aquí es donde está importante cuidar porque hay una fiscalización profunda. Entonces tenemos una meta que nos lo está mencionando el SAT muy clara, 7,5% más que el 2024. Y el 2024 estuvimos en un 5% más que 2023. Entonces, eh, yo veo a este gobierno eh, muy estructurado. Yo veo a este gobierno, es una percepción personal, muy estructurado. Creo que como todas las compañías en donde ustedes trabajan, pues es importante tener una misión, tener una visión, tener un plan estratégico, saber a dónde vamos. Creo que este gobierno nos ha dicho muy claramente a dónde va, cómo lo va a lograr, qué herramientas va a utilizar para llegar a cumplir con estos objetivos. Y bueno, desde el primer día hablamos de 100 compromisos, ¿no? Por ahí lo recordarán, que esos 100 compromisos se han convertido en 100 pasos. Bueno, hablamos de, bueno, obviamente cada gobierno tiene su manera de hacerlo, sus frases, su logo. Aquí hablamos de 100 pasos para la transformación, pero bueno, es importante, creo yo, que a diferencia de otros gobiernos que no sabíamos, aquí creo que hay algo muy claro. Y no tanto, no solamente del gobierno, sino también de la Secretaría de Economía, ¿no? Que hablando de comercio exterior es quien nos interesa mucho, la Secretaría de Economía. Entonces vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy importante que debemos de estar muy conscientes. Han hablado de simplificación y digitalización. Y hay muchas compañías que todavía no entramos en este proceso de digitalización, de automatización, de aprovechar las herramientas electrónicas. Entonces, no hay que dejarlo de observar. El gobierno está trabajando en eso. Entonces, entrando en materia de cuáles son los puntos que este plan maestro de fiscalización para el 2025 nos dice la autoridad, creo que no hay nada nuevo. Bueno, nada más hay un punto que creo que es nuevo respecto a los planes maestros de fiscalización publicados en 2024 y 2023. Creo que no hay nada nuevo. Lo nuevo es que sí lo están haciendo. Lo nuevo es que hay planes muy concretos para lograrlo y eso es en donde tenemos que prestar mucha atención. Y también podemos decir que lo nuevo es cómo lo están planteando para este año. La certificación de IVA está en los planes maestros de fiscalización 2023 y 2024, pero ¿cómo lo plantean ahora? Abusos, abusos de la certificación de IVA y IEPS. Creo que nos debe llamar la atención esa manera de cómo lo están planteando. Indebida aplicación de la tasa 0% de IVA. Bueno, en materia de comercio exterior tenemos obviamente muchas operaciones que están eh, a la tasa del 0%, ¿no? Hablamos de pagamentos virtuales, hablamos de ventas de exportación, y todo eso, aunque pensemos que por hecho es una tasa cero de IVA, debemos de documentar las transacciones de manera adecuada, debemos de documentar la forma y el fundamento de la legislación que aplica en cada una de las transacciones. Tasa cero de IVA en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque al igual que la certificación de IVA, pues el IVA es un monto de dinero muy importante que está monitoreando la autoridad. Entonces, todo lo que tiene que ver con exenciones o no pago de IVA, como es la certificación y lo es la tasa del 0% de IVA,
importante prestarle mucha atención. No retorno de importaciones temporales, bueno, solamente, como ya sabemos, el programa IMEX está siendo muy monitoreado. Lo que faltaba para cerrar la pinza era cómo revisa el SAT anexo 24, si es un control interno, que si bien tiene que estar actualizado, que es obligación, pues ahora ya está en línea, ¿no? Bueno, al menos no para todos, porque si eres IMEX y no tienes certificación de IVA, es obligación del rubro C del anexo 24, no te aplica. Es nada más para las IMEX con certificación de IVA, o bueno, con OEA también, para todos los que tengan un registro en el esquema de certificación de empresas. Pero si eso eres nada más IMEX, bueno, por lo pronto no te aplica, ¿no? Pero bueno, al final del día ya es la manera de poder, voy a poner entre comillas, auditar a las empresas, ¿no? Y ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque, pues obviamente, aquí hay un tema legal, ¿no? Que también vale la pena tener presente. Si bien la autoridad puede tener acceso al anexo 24, ahí la pregunta es si realmente ese camino está siguiendo las formalidades que establece el Código Fiscal de la Federación para auditar, ¿no? Al final del día, tenga o no tenga la facultad para que ese procedimiento sea una auditoría, solamente tiene que seguir los procedimientos de notificación y, bueno, todo ese procedimientos legales, pues al final del día ahí está la información. Y al final del día la pueden usar, obviamente, para fiscalizar. Entonces, eh, certificación de IVA, IMEX, muy importante. Incorrecta valoración aduanera, solamente el tema de la base gravable, importante que se declare de forma correcta. Corregir los pedimentos cuando hay temas de cambios por precios de transferencia, cambios por las pólizas globales de seguros, que a veces se nos olvida que al final del año tenemos que rectificar o tenemos que recalcular el factor y en tu caso rectificar y pagar los impuestos que correspondan, pues hay que hacerlo. Incorrecta valoración de manera, un tema muy importante también dentro del parámetro de fiscalización. Y otra vez, la palabra abusos. Abusos en la introducción de mercancías, contrato arancelario preferencial, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchos tratados de libre comercio. Algunos de ellos, pues los certificados de origen son de libre reproducción, como ya sabemos en el caso del TEMEC. Y pues obviamente también ese es un tema en donde pues van a estar auditando creo que un poco más. Uso indebido de beneficios previstos en Tratado de Libre Comercio, como ya lo comentamos. Omisión de retención del IVA a extranjeros sin la establecimiento permanente en el país. Por ahí ya hemos visto noticias también recientemente del tema del V5, que si hay un indebido operación de las empresas maquiladoras con los V5, por ahí hay un tema que está circulando y en revisión del SAT. Hay que tener muy bien identificadas cuáles son las operaciones que requieren llevar a cabo la retención, cuáles no. Y obviamente aquí es un tema de comunicación entre los distintos departamentos de las compañías, ¿no? La retención es un tema de impuestos, pero las operaciones de comercio exterior, pues es un tema que atienden los departamentos de comercio exterior de las compañías y a veces muy comúnmente sucede que el de impuestos desconoce cuáles son las operaciones que se llevan a cabo y el de comercio exterior pues desconoce también que esas operaciones pudieran requerir una retención. Entonces es muy importante tener esa comunicación entre los departamentos de las compañías que sepan cuáles son las operaciones que realizan, identificar oportunamente si requiere o no requiere retención. Incumplimiento en la presentación de permisos para la importación. Bueno, eso también muy importante identificar por fracción arancelaria cuáles son los permisos que requieren, si es importación definitiva, si es importación temporal, si hay alguna exención que están teniendo, documentarla correctamente y tratar de evitar caer en un incumplimiento. Inexacta clasificación arancelaria, bueno, esto obviamente este siempre ha sido un tema muy importante, eh, pero creo que ahora en el último par de años ha tenido mayor importancia. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunos decretos
particularmente en textiles, en productos siderúrgicos, acero y aluminio, entre otros bienes por ahí, que han incrementado el arancel. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues una fracción arancelaria que no tenga ese 25% o 35%, ¿no? Entonces, ahí debemos de poner muy a la par de la eficiencia del negocio con el cumplimiento. Entonces, no por tener una mejor eficiencia, pues estamos incrementando el riesgo, si no estamos clasificando de forma adecuada las mercancías. Entonces, no hay que caer en este tipo de prácticas, porque ese tipo de temas, inexactas clasificación arancelaria, también son de alguna manera fácil de identificar por la autoridad, porque pues el data stage ahí está. Entonces es muy fácil para el SAT. Hoy esta compañía venía declarando esta fracción arancelaria, ahora esa fracción arancelaria se incrementó el arancel al 25% y de repente ya no importan con esta fracción, están utilizando otra que está exenta o tiene un arancel menor. Claro, eso es muy fácil de detectarlo. Entonces puede tratarse de una clasificación inexacta. Y lo que es nuevo, que no está, al menos no estaba en el plan de notificación anterior, mm, no es nuevo porque también ya lo ha estado auditando el SAT de alguna manera, es la declaración incorrecta de datos en pedimentos, ¿no? Lo que conocemos en el argot de comercio exterior como datos inexactos, ¿no? El anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. Pero bueno, pues ya está aquí en el plan de fiscalización. Entonces, muy importante también prestarle atención a todos los datos que estamos declarando en los pedimentos. Entonces, eh, ya dijimos, todo eso a través de técnicas analíticas, modelos de aprendizaje estadísticos, pues obviamente con información electrónica y pues el uso de, de estos modelos para fiscalización. Nada más para que no se nos pasen estos datos que son importantes tenerlos siempre en conocimiento. Estos son pues las cifras o las estadísticas gráficas del gobierno federal que ha publicado acerca de los ingresos que tuvieron en 2024 y pues el incremento que han venido teniendo año tras año, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que la autoridad hace más con menos y entonces eso nos debe de llamar la atención y pues atender debidamente nuestros temas. Y si no me creen, si todavía aún no me creen, eh, esta gráfica pues constata todo lo que la autoridad nos viene diciendo, ¿no? Esta gráfica pues, obviamente son datos de la autoridad. Aquí podemos ver el número de empresas con certificación de IVA desde su nacimiento, que esto sabemos que empezó en 2014, empezó a operar en 2015. eh, Tuvimos un pico con el mayor número de empresas en 2018, al cierre de 2018 con 3.672. Y pues bueno, ese número ha ido disminuyendo año tras año, cerrando, bueno, la última cifra que tenemos a noviembre del año pasado con 3.294. Entonces, esto es un hecho, esto es una realidad. Y con esto, queremos Ruth y yo comentarles que pues hay que analizar. Tenemos que aprovechar la información electrónica que tenemos. Toda la información de comercio exterior es electrónica. La autoridad lo está revisando, la autoridad lo está auditando, la está aprovechando. Información que ustedes mismos preparan o que ustedes mismos generan. Entonces, en Russell Bedford contamos con una herramienta para el análisis del data stage. Les anticipamos, 28 de mayo tenemos nuestro próximo webinar donde vamos a presentar esta herramienta y también vamos a decirles cómo analizar el data stage. Es importantísimo que ahorita, con todo lo que estamos viviendo, y vamos a platicar todavía más adelante, ya nos quedan 30 minutos, pero vamos a platicar más adelante de los nuevos aranceles con Estados Unidos. ¿Y eso qué genera?
que sepamos de dónde estamos importando, que sepamos qué aranceles estamos pagando, que sepamos cuáles son las principales mercancías que nos generan este pago, eh, y que nos dé información para poder tomar decisiones de qué hacer. Al final del día, pareciera ser, porque bueno, esos son los planes que incluso la Secretaría de Economía nos ha dado a conocer, eh, eh, reducir la dependencia de Asia, ¿no? Pues sabemos que Asia, principalmente China. Entonces necesitamos analizar esa información. Y aquí les queremos aprovechar para preguntarles, y ojalá nos puedan responder de forma electrónica, ¿realizan ustedes una revisión mensual aprovechando la información del Data Stage? Entonces vamos a dar unos segunditos para que nos contesten y veamos qué están haciendo con el Data Stage. Gracias a todos. Cerramos la pregunta. Bueno, aquí no sé si nuestros asistentes ven lo mismo que nosotros, pero nosotros vemos el resultado de la encuesta y bueno, la mayoría, en un 65% de nuestros asistentes que nos ayudaron a contestar, no, no realizan una revisión mensual del data stage, ¿no? Eh, Hay que trabajar en eso. Entonces, 28 de mayo tenemos nuestro webinar para hablar del data stage y todo lo que podemos hacer y también aprovechar para presentar la herramienta de Russell Bedford. Ruth, Sí, perfecto. Bueno, pues el siguiente tema es un tema muy rápido, pero muy costoso. Básicamente, si ustedes recuerdan, en el decreto tiene varios anexos, el decreto IMEX. Y en el decreto IMEX, normalmente las empresas conocen el anexo 2, en donde vienen listadas las mercancías que son sensibles. Y no mucha gente conocía el anexo 1. Si tú le preguntabas a la gente, oye, ¿de qué habla el anexo 1 del decreto IMEX? Me dicen, pues quién sabe. No sé. Bueno, en este anexo 1 se enlistan las fracciones arancelarias que no pueden ser importadas al amparo del decreto. No era tan nombrado porque no era muy grande, era muy puntual en aquellas fracciones que no se podían importar al amparo del decreto IMEX. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, les digo que Navidad para nosotros es lo máximo, lleno de regalos del SAT y de economía. Entonces, el 19 de diciembre de 2024 se publica la modificación en la que se restringe la importación al amparo del decreto del IMEX del sector textil. Todos los capítulos 61, 62 y 63, pues que son justo mercancías textiles que están prohibidas de importar en el decreto IMEX. Entonces, después, con el oficio 420-25-001, el 13 de enero dice, bueno, a ver, sí te las prohibí, pero si quieres importarlas, me vas a tener que presentar una solicitud en donde me digas, pues, para qué las quieres y demás, y tienes que tener certificación de IBAIEPS y tienes que cumplir con el rubro C del anexo 24. Es decir, si eres una empresa IMEX que no tiene certificación de IBAIEPS, no puedes realizar importaciones de estas fracciones. Entonces digo, este es un tema muy rápido, pero muy caro. ¿Cuántas empresas de la industria textil están sufriendo por no tener certificación de IBAIEPS y ya no, realmente ya no poder utilizar su IMEX? Entonces hay que revisar el anexo 1 y el anexo 2 constantemente para ver si las fracciones que manejamos nosotros no están en ese. Pues es un tema complicado,
pero pues esperemos que nos sigan incrementando fracciones en estos anexos. Gracias, Ruth. Pues siguiendo con los temas complicados, creo que va subiendo, conforme vamos avanzando en nuestra plática, va subiendo el nivel de lo complicado. Y pues bueno, hay que estar enterados, hay que saber. Hubo una reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, justo, justo antes de cerrar el año pasado, el 31 de diciembre, que pues establece los casos en el que el Ministerio Público puede solicitar la prevención preventiva de manera oficiosa. Y esto es debido a los actos que se consideran como contrabando. Contrabando hay muchos temas, ¿no? Vamos a centrarnos obviamente en lo que corresponde a comercio exterior. Voy a avanzar rápidamente a la segunda página de este tema y me voy a regresar, porque lo que quiero que vean es que son 15 puntos nada más en comercio exterior que me puede generar contrabando. O sea, no estamos hablando de uno o dos, 15, y los vamos a mencionar. Y cada uno de estos temas que pueden considerarse como contrabando, pues son cosas que pueden pasar, les pueden pasar a ustedes en su operación diaria. Nos queda totalmente claro que no es porque quieran hacer contrabando, o sea, no es planeado ni a propósito, es simplemente porque la operación de las empresas es muy rápida, cada vez es más rápida. Cada vez hay más cosas, hay diferentes transacciones, eh, cada vez es más complicado cumplir. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos temas que pueden generar la causal de contrabando o que pueden considerarse como contrabando, porque hay que estar muy presente, ¿no? Ahora ya es prisión preventiva. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, pues es contrabando, omitir el pago total o parcial de las contribuciones y cuotas compensatorias que se deben de cubrir. Entonces, bueno, este, si no pagamos todos los impuestos por una clasificación arancelaria incorrecta, por una evaluación aduanera incorrecta, por un incoterm incorrecto, puede considerarse contrabando. Se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera. Ruth, ¿nos quieres poner un ejemplo de qué es esto? Sí, puede ser, por ejemplo, le platicaba justo a José Luis cuando preparábamos esto que a mí me pasó en mi vida pasada, hace muchísimos años, importamos una línea de producción. En esta línea de producción venía, yo revisé con corporativo, packing list, layout, pedimento, no me vayan a mandar ni un tornillo de más, marca, modelo, número de serie, todo. Pasaron los meses, llegó la maquinaria, todo perfecto. Yo soy lo máximo para importaciones de activos fijos, perfecto. Voy caminando por la planta y de repente me encuentro una máquina que yo no importé. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde venía esta? Y me dijeron, es que el corporativo nos la regaló. Y como venía todo desensamblado, pues nunca lo vimos y yo casi me da un algo. Obviamente hicimos el proceso de regularización y demás, pero en ese caso lo descubrí yo, pero si lo descubre la autoridad, es contrabando, o sea, es un tema complicado. Correcto. Y así, bueno, hay muchos ejemplos. También se considera contrabando la importación temporal de mercancías en IMES que no están amparadas en el programa. Bueno, ya sabemos de hace muchos años, 2008, para ser exactos, ya no hay que hacer ampliaciones, ¿no? Al menos en IMEX, ahora sí hay que hacer ampliaciones en certificación de IVA, ¿no? Pero bueno, si podemos importar una mercancía o si importáramos una mercancía bajo IMEX, pero que no entra en el proceso productivo, mercancías de importación, pudiéramos caer en ese tipo de supuestos. Se transfiere mercancía importada temporalmente que ya hubiera vencido su plazo de importación. Recordar, eh, sobre todo cuando son importaciones virtuales, pudiéramos tener un plazo de 6 meses. No se acredite durante el plazo de retorno las mercancías importadas temporalmente fueron retornadas al extranjero, transferidas o se destinan a otro régimen aduanero. Importante cuidar rubro C, anexo 24,
o IMEX sin certificación de IVA, mantener perfecto cumplimiento en los plazos de retorno. No se encuentren, y esto es súper común, no se encuentran las mercancías importadas temporalmente en el domicilio registrado en su programa. Bueno, solamente eh, puede haber un movimiento de un inventario a otro almacén, que ese almacén no se registró en el programa IMEX. Pues eso es contrabando. También aquí, ojo, este punto número 7 que puede pasarnos desapercibido, se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106. Ojo, ojo con los contenedores retornables que pueden estar utilizando con claves H8 y AJ. Eso no están obligados a llevarlo en un anexo 24, pero bueno, si ya tienen un anexo 24, les puede ser de mucha ayuda para monitorear también los plazos de retorno de ese tipo de mercancías, ¿no? Que también aquí, pues esto es contrabando si no se retornan y hay que llevar un control. Siguiendo con estos actos que se consideran contrabando, también si declaramos inexactamente la descripción y clasificación de la arancelaria de las mercancías, cuando obviamente esto genere o elimine el pago de contribuciones compensatorias, se transformen las mercancías que debimos conservar en el mismo estado para fines distintos a los que tenemos autorizados en nuestros programas. Se destinen las mercancías objeto del programa IMES a un fin distinto al régimen bajo el cual se importaron. Siendo el exportador productor, certificamos falsamente su origen. No, o sea, el tema de los certificados de origen no es nada más hacer el certificado y dárselo al cliente. Tenemos que tener un soporte, tenemos que conservar ese soporte. Todos los tratados, incluido el TMEC, nos establecen la metodología, los plazos en los que tenemos que conservar la documentación contable, incluso en algunos casos, para demostrar que nuestro producto califica con las reglas de origen y es originario. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de temas. Cuando el domicilio fiscal señalado el pedimento no corresponda al importador o se señale un domicilio en el extranjero donde no se pueda localizar el proveedor, este siguiente me encanta. Cuando la información transmitida relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías deriven de una factura falsa. A ver, ¿qué es una factura falsa? No sé, a lo mejor a alguno de ustedes le ha tocado el caso de que pues llega un material a la aduana y le surge importarlo y no tenemos la factura del proveedor. Pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si yo hago una factura igualita? O sea, no estoy alterando en ningún nombre, ningún dato, domicilio, tax ID, ni inclusive el precio unitario o valor de las mercancías, pero no tengo la factura y no puedo importar, entonces hago una factura. Pues hacer esa factura es falsificar un documento. Y por querer hacer algo bien, obviamente si eso lo encuentra la autoridad, me puede considerar como una factura falsa y es contrabando. Entonces, también eh, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones. Este segundo también, este último tema, de los 15 que generan contrabando, pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de gobierno exterior con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema electrónico aduanero. Hay que recordar que cuando ustedes importan o exportan, pero bueno, particularmente hablando de las importaciones, toda la documentación se transmite electrónicamente a la autoridad. La autoridad tiene un expediente de de esta documentación. Entonces, cuando ustedes tienen por ejemplo, solamente un ejemplo, tienen una visita para comprobar la legal estancia de los activos fijos, pues siempre andamos a las carreras. Me piden un pedimento de una máquina, ya lo encontré, me doy cuenta que el pedimento no trae marca, modelo y serie, viene esa información en la factura del proveedor, pero me doy cuenta que la serie no coincide plenamente. Entonces me puede ocurrir, pues déjame la modifico. ¿Qué puede pasar? Modifico la factura
se la doy al visitador y ya la hice porque ya documenté y soporté la legal importación de esa máquina. Ojo, le estamos dando o le podemos dar un documento que no existe, un documento que no fue transmitido al sistema del SAT, al sistema electrónico aduanero. Entonces eso también se considera contrabando. Muy bien, para seguir con nuestros temas, pues bueno, les comentaba, les comentaba que yo en lo personal veo a este gobierno muy estructurado. Creo que es algo muy bueno porque nos indica qué va a hacer, cómo va a ser y a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, ya hablábamos de los 100 pasos, que son los 100 compromisos. De estos 100 compromisos, 17 son de carácter económico y 7 pudieran tener un impacto directo o de forma indirecta con comercio exterior. Aquí están, ¿no? Entonces, ahorita no es necesario eh, comentarlos de uno por uno, pero es importante que sepan que dentro de estos compromisos del gobierno, pues hay algunos que tienen impacto en comercio exterior. Eh, y dentro de este Plan México, en conjunto con el Plan Estratégico de Economía hacia el 2030, pues nos están diciendo varias cosas importantes. Primero, y ya seguramente lo han escuchado, el tema del IMEX 4.0, que en principio, bueno, casualmente el compromiso era que dentro de esta semana, que todavía no acaba, bueno, estamos en el ombligo del miércoles de la semana, faltan 2 días para que termine, pues en principio de esta semana deberíamos de tener información sobre este nuevo IMEX 4.0 en el cual, en principio, y creo que es algo bueno, hablando de facilitación, ojalá que se dé, ojalá que funcione. En principio, una sola autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, operaría el programa IMEX y la certificación de IVA. Aquí hablan de esto, bueno, solamente creo que para las empresas nuevas que vienen a invertir a México, eh, pues hablan de reducir de 2.6 años, que es una barbaridad de tiempo, a un año. Bueno, menos de la mitad, ¿no? Pero un año creo que todavía no es ni por mucho el tiempo que la autoridad mexicana debería de dar a las compañías para que puedan tener su IMEX, su certificación de IVA y todos los demás permisos que requieren para operar. Y sobre todo, bueno, pues ya sabemos que hoy en día la economía está sumamente lenta y muy atrasada en responder cualquier de los trámites que ustedes seguramente tienen por ahí presentados, ¿no? Pero bueno, todavía no acaba la semana, vamos a ver si tenemos noticias y hay que estar muy pendiente de qué va a pasar con el IMEX 4.0. Otro de los temas que por ahí se establecen dentro de estos planes es la devolución inmediata del IVA para empresas que comprueben proveeduría local del 40-80%. Bueno, pues, ya sabemos que hay un incremento de recaudación por contrabando por parte de la ANAM. También nos indican que pretenden incrementar un 15% el contenido nacional de vehículos, también para el sector aeroespacial, para el sector electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. Bueno, aquí podemos estar hablando ya de una renegociación o revisión del TEMEC, ¿no? Que ya sabemos que también Trump pues lo tiene muy, muy a la vista. También, pues, estos planes que nos ha compartido el gobierno, hay algunos que están muy, muy específicos a ciertos sectores, ¿no? Textil y de la confección, que eso ya empezó, ¿no? Ya nos decía Ruth de la modificación al decreto IMEX y de la TIJI, en donde ya no se puede importar con IMEX bienes textiles y de la confección. Entonces, y ahí ya nos habían dicho que iban a eliminar la importación de producto terminado, ¿no? En industria farmacéutica, bueno, en principio se prevé que exista un plan de sustitución de importaciones. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues tienen que incentivar la producción de este tipo de bienes o de este sector para poder sustituir las importaciones que al día de hoy existen. En químico y petroquímica, en principio, bueno, pues estas no son buenas noticias. Un incremento de aranceles, no sabemos de cuánto, a productos que en principio se han identificado
que se ha incrementado la importación hasta en más de un 100% en los últimos años. En sectores automotriz y aeroespacial, autorización de reglas octavas, avisos automáticos para importar siderúrgicos. Bueno, que aquí obviamente desde el año pasado, abril desde el año pasado, pues hubo movimientos sumamente trascendentales para el sector exportador con la eliminación de las autorizaciones de regla octavas de bienes sensibles, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos pues dice el gobierno, ¿no? Al menos para este tipo de sectores que son importantes, automotriz y aeroespacial. Y lo que es industria del juguete y mueble, bueno, pues posiblemente cupos para que puedan importar, cupos abiertos a 5 años para que puedan importar y, bueno, tratando de fortalecer la industria nacional del juguete y del mueble. Adelante, Ruth. Bueno, como último tema, el tema de los nuevos aranceles en Estados Unidos. La verdad es que me encantaría darles muchísima más carnita, ¿no? Y decirles, ah, mire, esto va a funcionar así, esto va a funcionar así, pero realmente no hay todavía nada específico y detallado. Sabemos, ¿no? Que pues Trump o amenazó con poner el 25% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas y lo dijo que era pues por un tema de seguridad nacional que tenía que ver con inmigración y pues la exportación de fentanilo. No sé si me ayudas a la siguiente, José Luis. O sea, después de una negociación o no, no voy a entrar en temas de política, como cada quien lo quieren ver, pero a final de cuentas esto se detuvo hasta marzo. Sin embargo, Estados Unidos sí publicó un documento en el que dice que a partir del 12 de marzo, se va a cobrar un arancel adicional del 25% de la importación de acero, aluminio y productos derivados. Aquí hay algo súper importante. Vamos a suponer que yo caigo en este 20, mi producto cae en este 25%. ¿Qué pasa? Lo que ya pasaba con la sección 301 y con la sección 252. Son secciones que ya existían. Entonces, yo tengo este producto y lo exporto. Califico como certificado de origen y mando un certificado de origen. Mi producto efectivamente no paga el 2,5 o el 3% del impuesto general de importación en Estados Unidos, pero paga el 25% de esta como cuota compensatoria, por si lo dijéramos de alguna manera, ¿no? Entonces, es independiente el que tú hagas el análisis y cumplas y emitas un certificado de origen para exportar a Estados Unidos y que además tengas que pagar esta cuota compensatoria. Tenemos algunos clientes en la firma que emiten el certificado de origen y efectivamente sí les exime esta cuota compensatoria, pero en el país de origen, en el etiquetado de país de origen en la factura, se tiene que poner país de origen, China, por ejemplo, para la sección 301. Entonces, pasa lo mismo con estos temas, porque una pregunta reiterada es, oye, entonces el tratado ya no sirve, el tratado sigue funcionando, el tratado me exime de pagar el impuesto general de importación, pero son impuestos realmente bajos en general, 2,5, 3, 1,5. Pero aquí es una cuota adicional del 25%. Entonces, ¿me da la siguiente, por favor? Para ya terminar. En tiempo y forma. Sí, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Básicamente estamos a 3 minutos de concluir a las 11:30 este webinar. Eh, bueno, este tema de Trump, estamos ya a días de conocer qué es lo que va a pasar, hay que estar muy al pendiente. Y bueno, como conclusiones, evidentemente México va a seguir creciendo, el comercio exterior en México va a seguir incrementándose, vamos a seguir teniendo inversión extranjera asiática, europea y americana. Posiblemente cuando hablamos de lo asiático, tal vez ya muy específicamente en algunos sectores o muy selecta, pero vamos a seguir teniendo. Claro que vamos a tener más fiscalización y pues la regulación aduanera va a ser más compleja. Todavía falta la renegociación del TEMEC, hay que ver cómo va a quedar, pero seguramente será más complejo. Entonces,
Pues, ¿cuáles son las recomendaciones en estos últimos 2 minutos de esta sesión? Necesitamos tener un cumplimiento total, no caer en contrabando, no poner en riesgo el programa IMEX, no poner en riesgo la certificación de IVA ni el padrón de importadores. Y por otro lado, tenemos que identificar el riesgo de todos nuestros anexos, ¿no? El anexo 24, el anexo 30, verificar todos los activos fijos que se han importado, verificar que cumplimos, que todas nuestras fracciones tienen ICO, que todas están en español, que no tengo pedimentos vencidos, que los certificados de origen están correctamente aplicados, tanto los que sí tengo como los que no tengo, tener todos mis domicilios registrados, proveedores, entre otros. El entre otros abarca un chorro de cosas. Y siguiendo con los mismos planes que tiene la autoridad, automatizar la operación de comercio exterior. Para automatizarla, pues obviamente se necesita implementar las mejores herramientas electrónicas, ¿no? O sea, revisar qué sistemas pueden ayudarlos para poder automatizar e implementar estos sistemas. Y si no tienen ya herramientas que les ayuden a revisar constantemente, pues de todos modos hay que revisar. Esa labor de revisar constantemente para validar el cumplimiento con herramientas electrónicas, ojalá la puedan hacer, pero si no, hay que hacerla de todos modos. Hay que validar ese cumplimiento y detección oportuna de todas las áreas de oportunidad. Y para poder hacer esto, necesitan una capacitación constante. Necesitamos todos estar en capacitación constante, revisando todas las modificaciones que van saliendo y todos los temas que tenemos que cumplir. Data Stage, nuevamente les repito, por ahí les vamos a mandar la invitación a través de nuestras redes sociales también. 28 de mayo, webinar sobre Data Stage y herramienta electrónica, pero no se les olvide revisar mes a mes el Data Stage. Que va relacionado obviamente con el análisis de todo lo que viene en el anexo 24 y en el anexo 30. Y pues bueno, renovación de TMEC, incremento del 15% de contenido regional, este, eh, disminución de la dependencia de importaciones de Asia, particularmente de China. Pues estamos hablando de una relocalización de proveedores y de hecho, dentro de los planes del gobierno, Plan México, está la creación de un organismo para mejorar la relocalización de empresas. Entonces, este tema también es muy importante. Hay que ver, hay que consumir lo local. Y finalmente, pues voltear a ver el CityPath, voltear a ver este programa, reforzar los que ya lo tienen, reforzar todas las operaciones de seguridad, porque obviamente hacia allá van los temas de seguridad, y los que no las tienen, es un buen momento para pensar y evaluar si en la empresa en la que estamos podemos tener acceso a este programa. No nos queda más que darle las gracias. Se nos fue rapidísimo esta hora y media. Aquellos que no se pudieron conectar desde un inicio pueden tener acceso a la grabación del webinar en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Y Ruth, muchísimas gracias. No, gracias a ti, José Luis, y prometemos contestar las preguntas que, ya ven, les dije que tal vez teníamos tiempo y no tuvimos, pero prometemos contestar las preguntas que nos hicieron de manera individual a cada uno de ustedes. Aquí se quedan nuestros correos electrónicos, tanto el de Ruth como su servidor. Si no tuvieron tiempo en el webinar de escribir alguna pregunta, algún tema, aquí a través de nuestros correos electrónicos nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Que tengan muy buen día y nos vemos 28 de mayo. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias a todos, hasta luego.